Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al segundo podcast de libertafinance.com. Hoy estamos aquí con dos amigos, colaboradores, socios, ya no sé ni cómo presentaros, que son Raimundo Díaz y Fernando Fernández Vegue. Bienvenidos. Gracias. Y nada, si os parece bien, empezamos con una pequeña presentación vuestra, ¿vale? Empezamos por ti, Raimundo. Bueno, pues yo soy Raimundo Díaz, soy el gerente y CEO de Grupo GIE, que es una asesoría de empresas. Tenemos diferentes departamentos, somos la segunda generación ya desde el año 86 y bueno, pues llevamos todo lo que necesita hoy en día pues un empresario, una pyme, un autónomo, que es nuestro cliente más frecuente, pues la parte contable, fiscal, laboral y luego pues también la parte legal, y a eso pues le añadimos más capas de servicios como pues consultoría energética, seguros, marketing, etcétera. O sea, yo como yo últimamente utilizo el símil, somos como un Corte Inglés de la pyme donde a través de nuestras empresas y la red de partners, de colaboradores que tenemos, pues damos un servicio pues integral. O sea, pocos servicios no ofrecemos que pueda necesitar una pyme pues para todo. Incluso servicios que también tradicionalmente no los utilizaban las empresas pequeñas porque pensaban que eran para grandes empresas. Nosotros hemos democratizado servicios muy exclusivos, pues asequibles para el empresario. De Libertad Finance damos buena fe de ello. ¿Y Fernando? Buenas, yo soy Fernando Fernández Vegue, soy socio director, fundador de una firma de servicios jurídicos que la fundamos, se llama Hopton. La fundamos en el 2022, empezamos como siendo el partner jurídico de Grupo GIE y actualmente pues ya trabajamos con distintos tipos de clientes, con distintos tipos de asesorías que nos ha abierto Raimundo hacia ellos. Y bueno, somos pues una firma de servicios que queremos crecer aquí en el sur de Madrid. Actualmente ya tenemos sedes en Madrid, Barcelona y la próxima será en Burgos. Y sí, está con Borja, que va a liderar allí la parte de expansión. Y nada, pues oye, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Fernando. El placer es nuestro y también me gustaría apostillar. Fernando es nuestra persona de confianza que nos lleva todo lo que es legal, es a la persona a la que se lo derivamos. Ya no solo él trabaja trabaja con muchísimos abogados y nos da pues eso, soluciones a un amplio abanico a nivel legal y todo lo que entraña la oferta, la propuesta de valor de un despacho de abogados, pues vosotros lo aglutináis a través de vuestra empresa. Y nada, pues bueno, después de esta presentación, a mí me gustaría enfocar esto un poquillo. Libertad Finance tiene ADN de GIE, tiene ADN de Hopton. Para los que no lo sepáis, ellos fueron las dos primeras personas con las que me reuní antes de dar el primer paso, el paso de emprender. En mi cabeza, Libertad Finance iba tomando forma en los 2 últimos años, pero me faltaba ese pequeño empujoncito. Y después de una reunión, me acuerdo, en 10 Mesaves, día lluvioso, encima llegué en moto empapado, Fernando, que aparte de colaborador, socio y un largo etcétera, es amigo mío de hace muchos años aquí en Madrid, me presentó a don Raimundo. Y esa fue, yo me acuerdo, lo recuerdo con mucho cariño, porque en ese momento, ese día, en Príncipe de Vergara, tomé la decisión, la tomé ese día. Bueno, si es que es los dos igualmente, porque sí, también con Fer pasó lo mismo. O sea, igual consultó conmigo su situación y yo le animé, le dije, tío, tira para adelante. Yo entiendo que emprender asusta. Bueno, en general, cualquier cambio, lo típico, el cliché, ¿no?, de la zona de confort y demás, pero cuando tú ya te pones a tomar la decisión, pues es cierto que te asusta. Lo que pasa es que si no te rodeas de personas a las cuales compartes tu proyecto, lo validas en cierta forma y ves que ellos te van a apoyar, pues te da mucho más miedo. Pero cuando realmente tú dices, oye, mira, yo tengo esta idea,
¿me apoyáis? A mí todos los días clientes me preguntan nuevas fórmulas de negocio o nuevas empresas que van a montar, y hay muchos que yo mismo les quito la idea de la cabeza, ¿no? Nosotros, como sabes, tenemos un proyecto de responsabilidad social corporativa que vamos a los colegios y a institutos a dar cursos y talleres de emprendimiento, y el primer consejo que damos es desenamórate de tu idea. Porque muchas veces cuando tú tienes una idea de negocio y estás enamorado, y cuando nos enamoramos nos cegamos, no eres receptivo a las críticas que te pueden hacer sobre los posibles puntos débiles o de mejora. Entonces, cuando a mí cualquier persona me comparte su idea de negocio y yo veo que no es viable, claramente se lo digo. Pero necesito que esa persona, en cierta forma, esté, volviendo al símil, desenamorada, para que pueda cambiar. Porque a lo mejor el negocio es bueno, pero la forma en la que lo quiere llevar a cabo no. ¿Me explico? O el negocio es bueno, pero la estructura que quiere montar no es la adecuada. Entonces, por tu parte estuviste perfectamente receptivo, igual que Fernando, a la hora de, yo siempre digo, empezar de menos a más, con el mínimo producto viable, empezar siempre de menos a más, nada de empezar la casa por el tejado, porque es muy difícil al principio contener los gastos. Completamente de acuerdo. Tú lo sabes. Yo creo, nosotros en otro caso, yo es algo, y también como financiero, que tenía súper asimilado, mantener los gastos fijos lo más bajo posible. Es verdad que al principio, sobre todo, es muy duro porque al final los emprendedores no somos solo autónomos o gerentes o administradores societarios, somos eso, somos directores de marketing, somos directores financieros, somos el director comercial, somos todos. Al final, la versatilidad es lo que marca también un poquito la diferencia, sobre todo en esa etapa temprana. Yo una cosa sí que me he dado cuenta, y hablando después de trabajar en 3 startups, que ahí pues mamé muchísimo y también mi cerebro empezó a ver las cosas de otra manera y a salir de esa caja, ¿no?, en la que muchas veces estamos. Porque muchas veces pensamos en base a unas ideas predeterminadas, lo que nos han enseñado tal y cual, y estamos acostumbrados, ¿no?, un poquito a vivir dentro de ese confort, y salir de ahí y poder mirar con perspectiva para proyectar, que es una de las cosas más importantes a la hora de emprender, es súper importante. Y también es verdad, una cosa muy importante que has dicho es el tema de... Yo lo de desenamorarte me lo he aplicado mucho, pero no... Yo ya había había hecho un muy buen trabajo validando hipótesis, que eso es una parte crucial, sobre todo al principio, efectivamente, para ver temas de viabilidad, pero también desenamorarme en tanto en cuanto yo entendía mi propuesta de valor. Hay una frase que yo la repito mucho con mis chicos, que es: el cambio es una constante. El cambio es una constante. Nosotros al final definimos nuestro servicio, nuestro producto, pero tenemos que tener en cuenta que las necesidades del cliente cambian, que nuestros productos muchas veces se necesita a lo mejor ajustar de cierta manera hacia el cliente, y sobre todo en un mundo cada vez, y ahora voy con esto, y es una de las preguntas que os quería hacer a los dos, más digitalizado. En estos tiempos que corren, 2025, ¿cómo veis la digitalización? ¿Enemigo, aliado o las dos cosas? Bueno, yo lo veo como un aliado total. Nosotros, cuando empezamos en septiembre de 2022, teníamos un Excel donde poníamos todos los clientes, los pagos, las fechas de pagos, provisiones, la remuneración del procurador, del abogado, todo del colaborador. Y ahora lo que tenemos incorporamos conjuntamente hace año y poco, sí, Hasport, y desde entonces trabajamos, sobre todo nos sirve para ver temas de rentabilidad, de aceptación de propuestas y demás. Pues me acuerdo cuando empezamos a incorporar la parte jurídica dentro de GIE, había muchas consultas que el grupo GIE tiene una oficina a pie de calle que llega mucha gente, hace mucha consulta y muchas veces se la atendía y no se monetizaba. Entonces, a raíz de ese CRM, con la incorporación de nuestro equipo y demás, hemos visto que ahora se cierran, ahora todas las consultas se cobran y tenemos todo en nuestra base de datos, y luego a raíz de esa consulta, a raíz de ese CRM, luego tenemos acceso a que esos clientes luego nos llaman para muchos más servicios.
me le meto. Pues lo más común es el que prueba con nosotros un tema, pero ya nos conoce y dice, vosotros hacéis, por ejemplo, la renta el año que viene, y ya viene. O sea que esa es la parte de nosotros, creo que nos ha mejorado mucho, que nos ha servido para canalizar eso que antes se nos escapaba, que no sabíamos si parte del equipo lo facturaba o no, y ahora hemos visto a través de eso que se factura y bueno, y nos ha servido pues principalmente para eso, sobre todo en temas de rentabilidad. Es un CRM que nos ha costado mucho implementarlo, sobre todo a Raimundo, porque él tiene bastante más equipo que nosotros, pero a la larga ya le estamos viendo bastante fruto. Merece la pena. Fíjate, yo te puedo decir que yo he sido un junkie de las tecnologías. O sea, yo he probado todo lo que... Y bueno, pues como todo junkie sufre sobredosis. O sea, he tenido patinazos muy serios. Hay que templar un poco los caballos. O sea, la tecnología está fenomenal. Esto es como te digo, que si estás en contra de la sanidad o de la educación. O sea, la tecnología es que no se cuestiona. Sí. Porque ya forma parte de nuestra vida y de la forma de entender la vida. Y de nuestra propia evolución como humanidad. No hubiéramos evolucionado sin tecnología. La rueda es una forma de tecnología. Pero hay que hacer un alto y pensar en el ¿para qué? ¿Para qué quiero la tecnología? La tecnología solo va a servir para que seas eficiente. ¿Para qué te sirve la tecnología? La tecnología te sirve para que si te entra un lead, lo atiendas lo antes posible. Y el cliente, cuando te das una respuesta rápida, y eso lo hemos visto en la parte jurídica, ya percibe que es un buen servicio. Lo agradece mucho. La eficiencia, para medir la rentabilidad, para hacer venta cruzada, para todo eso te sirve la tecnología, pero la tecnología no te va a servir para la calidad. La calidad va a ser siempre humana, porque si a mí me pasas un lead y yo llamo al cliente y soy un borde, o no tengo empatía, me da igual la Por mucha tecnología que tengas implementada. Exactamente. Realmente. Si yo voy a preparar un juicio y no empatizo con el cliente, no le explico bien el caso, no le digo cómo se ha desarrollado la vista, o no evalúo, no hago un diagnóstico de qué probabilidades tiene, o no le informo de cómo va su asunto, la tecnología no sirve para nada. Entonces, la tecnología está para la eficiencia y la parte humana está para la calidad. Entonces, queremos siempre poner todos los huevos en la cesta de la tecnología, centrarnos en y luego a lo mejor hay gente al teléfono que son auténticos bordes o vuelvo, repito, o que no empatizan. Si es que muchas veces el cliente con que le escuches ya tienes... Y nosotros también es una cosa que enseñamos en los colegios. El 95% con la tecnología va a ser cómo tú haces sentir al cliente. Y el 5% lo que tú sabes. Porque al final lo que vamos a saber va a estar cada vez más restringido. Y ya, o sea, cualquiera con un buen manejo de la IA puede saber, no a nivel experto, pero se puede defender. Pero el cómo te hace sentir un profesional, eso es lo que el cliente va a valorar y eso la tecnología no lo va a dar. Entonces, está fenomenal la tecnología. Te digo, yo soy pro tecnología, pero no hay que olvidar que la tecnología solo te va a dar eficiencia. Yo estoy completamente alineado con vosotros dos. Para mí, la tecnología es verdad, y soy sincero, en un primer momento hace un par de años, sí que es verdad que dije, oye, esto como no sabía hasta qué punto nos podía ayudar o afectar también en nuestro sector, porque es verdad que en el momento en el que se pueden automatizar y digitalizar muchos procesos, el factor humano se va a diluir un poquillo en esa cadena de valor, aunque sí que es verdad, y para mí es súper importante, en la propuesta de valor de Libertad Finance, yo lo veo como un gran aliado, pero siempre combinando eso. Por un lado, el factor humano, dar cariño, ser accesible al cliente, lo que comentaba, oye, pues entra un lead, llámale lo más rápido posible, escucharle, entenderle, aconsejarle, que eso por muy automatizado, digitalizado que tengas tu servicio, eso si el cliente no lo percibe. Encima, una cosa muy importante y que me he dado cuenta, esto pasa en la inmensísima mayoría de empresas de servicios, el primer contacto con el cliente suele ser horroroso. Y en esa primera llamada es donde el cliente, la mayoría de los clientes, algunos no, pero la mayoría de los clientes van a decidir si te contratan o no. Y la gente no
hace hincapié ahí. A mí me pasa todos los días, tengo el móvil y seguro que a muchos de los que nos están viendo también les pasa, no frena llamadas, que si cambia de la luz, suministro, el gas, no sé qué, y te llama, hola, soy fulanito Pérez, te cuenta un rollo, hola, te llamo de no sé qué porque te tengo la base de datos para ver si quiere usted ahorrarse. Tú desconectas. Dice, en el momento que me dé pie o en la primera pausa de silencio, no te interesa y le cuelgo. Entonces, cuidar esas pequeñas cosas es súper importante también. Nosotros nos hemos reunido muchas veces con agencias de marketing y nos dicen, por ejemplo, la tasa de conversión de todos los leads y demás, y siempre nos dicen, te dicen un porcentaje, en plan, tú sueles cerrar en tanto. Y es que nosotros tenemos una tasa de conversión muy alta, mucha gente no se la cree, o sea, la realidad es que en 3 años tenemos solo en jurídico más de 800 clientes. Las consultas jurídicas que entran en Grupo GIE se atienden prácticamente al minuto, ¿vale? Y eso lo hemos notado una salvajada. Y es por lo que tú dices, o sea, la primera llamada es súper importante. Nosotros también, que estamos muy bien posicionados en Internet y nos llegan muchos leads porque nos buscan en Google, estamos... Y tenemos, o sea, es que es brutal. Y es lo que dices, oye, al final transmitís confianza, porque luego los conocimientos, yo siempre mantengo que buenos abogados hay en todos los sitios. Un despido te lo hace cualquiera, un divorcio te lo hace cualquiera, un procedimiento de una estafa también. Pero lo que es la atención, ese servicio que al final el abogado de hoy en día lo está perdiendo, eso es donde creo que nosotros nos hemos reforzado y lo notamos muchísimo. O sea, Y la adaptabilidad que tenéis vosotros es brutal. Un amigo mío, que sabemos, no va a decir, muy amigo mío, te lo pasé, me acuerdo que tenía que hacer una gestión en Madrid al día siguiente por la mañana. Sí, y las 6 y pico. Y tú mismo le llamaste. O sea, eso fue, madre mía. Sí. Y claro, yo flipé. Y le diste una solución súper rápida a una persona que tenía un problemón. Y esas cosas son lo que marcan mucho la diferencia y dicen mucho de esa propuesta de valor. de hecho, nosotros hoy, antes de venir aquí, estábamos mirando un porcentaje muy alto de nuestros clientes que nos entran cada mes, es clientes que vienen recomendados de otros clientes. O sea que eso es cojonudo, porque gastas menos en Google Ads, en marketing y demás, y te está validando un servicio que dices, oye, yo todos los días, oye, ¿de parte de quién vienes? O sea, hacemos una media de 50 llamadas, o sea, estamos todo el día pegados al teléfono, reuniones y demás. Y bueno, yo creo que también es un poco mi parte porque soy joven y todavía tengo bastante ganas, y es verdad que trabajamos muchísimo, pero eso el cliente lo agradece un montón. Has dicho una cosa muy interesante que es una gran verdad y para nosotros es uno de los 3 canales de captación que se refiere al programa. Al final, dar un buen servicio al cliente es publicidad gratuita. Ese cliente va a ser un embajador de tu marca que te va a recomendar y te va a recomendar, o sea, dando testimonio propio del servicio que has realizado. Es vital, o sea, para poder crecer, sobre todo al principio. Yo, por ejemplo, en nuestro caso, el canal de referidos es súper importante. O sea, mientras montamos campañas de marketing, vamos convirtiendo, que al final estos procesos tardan tiempo en madurar. Un lead no entra nosotros, por ejemplo, en el sector hipotecario, entre que buscan inmuebles, negocian, tal y cual, no entra un lead en enero, a lo mejor no se factura hasta mayo, perfectamente. Entonces ahí el canal de Referral Program tiene un peso brutal, porque eso es un goteo constante que desde que empezamos con nuestro proyecto de Libertad Faina nos ayudó pues eso a poder sufragar los gastos iniciales, aunque sí que es verdad, también he visto en muchas empresas que se enfocan demasiado en el Referral Program y al final lo más importante es diversificar, porque que te refieran está muy muy bien, y es muy importante y representa, si se hace bien el trabajo, va a representar una parte muy importante de la facturación de la empresa, pero es verdad que no hay que dejar de ser proactivo y alimentar otros canales como campañas de marketing, que yo sé que vosotros le dais a paid media muchísima importancia, y también un poco pues tema de B2B, como en nuestro caso. Al final, y esto va ahora un poco relacionado con la siguiente pregunta que os quiero hacer, del 1 al 10, ¿vale? ¿Qué importancia le daríais al networking, a la colaboración entre empresas? Pues yo te diría un 10 por no dar un 11. Ya. O sea, nosotros
yo tenía un proyecto que, que no se pudo llevar a cabo con el Centro de Innovación de Despachos Profesionales, que organizamos un congreso todos los años y era poner en común toda la base de datos de las asesorías que formamos parte del Centro de Innovación para hacer networking. Pero era un proyecto demasiado ambicioso. Nosotros lo estamos escalando o queremos hacerlo y hacerlo bien con nuestra cartera de clientes. Sin embargo, ya que he tenido algo de experiencia en eso, te contaré, Santiago, que este tipo de... Nosotros en la oficina organizamos eventos. El jueves tú estuviste en uno de ellos. Nosotros ahora estamos incorporando temas, o sea, ponemos un tema para, por ejemplo, el arte, ¿no? O el cine en concreto. Y lo que hacemos es abrir el melón para convocar a la gente. Con eso mides tu poder de convocatoria, tu capacidad de logística, ves un poco qué días son mejores, qué tardes, pero es verdad que yo creo que el networking tiene que tener un entorno, tiene que tener un contexto. El contexto es importante porque tienes que escoger muy bien a qué personas vas a invitar. Nosotros en el coworking todos los meses vamos a hacer un evento, pero tienes que seleccionar muy bien a los clientes que vas a invitar para hacer el B2B, porque tienes que tener todo muy bien segmentado. Eso la tecnología te lo puede dar. Tienes que saber quiénes son los que van a participar para ya de antemano saber a qué se dedica cada uno y ver cuáles pueden ser las oportunidades de negocio que tienen ellos. Por lo tanto, tienes que darle un contexto que sea asumible, porque yo he ido a lo mejor a eventos de networking donde hay tanta gente que no tienes tiempo de conocer y te dispersas, ¿no? Entonces, completamente. El qué está claro, pero ahí tienes que poner el foco en el cómo lo hago. Y luego además también tienes que tener en cuenta que en nuestro caso es muy importante que nuestros clientes puedan hacer negocio con otros clientes, entre ellos, o proveedores y colaboradores. Es decir, en ese cesto tú puedes meter no solamente a clientes, a proveedores tuyos y a colaboradores tuyos, y tener también un retorno económico, ¿no? Pero tienes que asegurarte de que hay unas reglas del juego limpias. Es decir, que sea un sistema en el que todos ganen, ¿vale? Y en el que nadie vaya a imponer sus condiciones. Es decir, no es una cuestión de adhesión. Pero en mi caso es un elemento de retención del cliente. O sea, si el cliente encuentra que en Grupo GIE tiene un ecosistema donde él puede tener un servicio, pero además la oportunidad de hacer negocio, pues fenomenal, porque le estás dando algo que en otro sitio no se lo van a dar. Lo estás vinculando, o sea, es una vinculación. Sí, pero sanamente, es decir, no es, oye, tienes que tener este proveedor, sabemos que en muchos sitios el sistema de franquicias, por ejemplo, ha cambiado. Hay muchos sitios que te ponen una franquicia y te dicen, no te cobro canon, pero tienes que comprarme a mí toda la materia prima y de esa forma te tengo vinculado. Y a veces te controlo el precio, ¿no? Entonces, pues que haya una variedad. Es decir, si yo hago un evento y invito a una empresa de marketing, pues invito a más de una. O sea, es importante porque hay que cambiar el paradigma de la competitividad, o la competencia no es mala. La competencia es buenísima. Es una oportunidad de colaboración. Colaboración y también de muchas veces mirarnos al espejo y decir, ¿en qué puedo mejorar? Oye, pues mira, este competidor ha hecho esto, qué guay, tal y cual, a ver si lo puedo implementar, lo puedo mejorar. O al final para mí es
te hace ser más exigente y buscar más soluciones para dar un mejor servicio. Efectivamente. Cuando hay competencia, ¿quién gana es el consumidor? Completamente. ¿Quién gana es el consumidor? Sí. ¿Por qué? Porque tú te pones las pilas. Si tú eres el único competidor, ¿para qué vas a mejorar? Si no, el cliente no se va a ir. Sí, eso es verdad. Nosotros, por ejemplo, en el despacho, nosotros lo que hacemos es estar todo el día firmando acuerdos de colaboración con despachos. Nosotros, un servicio muy común que prestamos es darles cobertura donde ellos nos lleguen, o, por ejemplo, en asesorías y gestorías configuramos equipos, por ejemplo, un equipo jurídico para que pueda atender las necesidades de su gestoría. Y nosotros trabajamos con muchísima gestoría, con asociaciones de gestorías, con infinidad, sobre todo Madrid, Barcelona, Mallorca y Castilla y León, ¿vale? Entonces, todo el día es mantener esas relaciones que luego muchas veces se convierten en colaboraciones bilaterales, porque a nosotros confían en nosotros para los temas jurídicos, pero nosotros muchas veces, oye, a nosotros nos llama un cliente, pues un cliente de Burgos que necesita un asesoramiento fiscal, pues oye, ¿quién se lo voy a dar yo? Pues a la gestoría de Burgos. Entonces eso es muy sano, y nosotros, lo que es la parte del despacho, crece mucho con la parte de colaboración. Y aparte, esa colaboración, como he dicho, es sana porque, por ejemplo, no hay, en este caso, no hay imposición de marca. Muchas veces se utiliza una marca blanca para el tema jurídico. Sí, nosotros ahí nos adaptamos al cliente. Podemos trabajar bajo la marca de hecho tenemos una marca que se llama GIE by Hopton, que es como la parte jurídica, porque muchos clientes te dicen, oye, pero vosotros sois GIE o no. Sí, digo, no te preocupes. Entonces tuvimos que crear varias. Y eso es una forma que se lo ofrecemos a los clientes. Oye, nosotros trabajamos con vuestra marca, si queréis, nos hacéis. Algunas tenemos correos corporativos y demás, pero siempre nos adaptamos. Sí, que eso es lo que tú has dicho antes, Santiago, al principio, ¿no? Del tema de que todo cambia. Es que es flexibilidad. Tú imagínate, no, mira, yo te voy a prestar, voy a ser tu partner jurídico, pero cuando yo me dirija al cliente tengo que decir mi marca. No tengo por qué. Yo me adapto a tus necesidades. O sea, ¿por qué todo cambia? Porque tenemos que adaptarnos. O sea, yo cambio, pero mis clientes cambian, mis colaboradores cambian, mis proveedores cambian. O sea, si hay un respeto de esas reglas del juego, pues el tema del networking que tú apuntabas, es que no hay perdedor, todos ganamos. No, sí, y la versatilidad es súper importante ahí, la adaptación también a cada colaborador. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con distintos grupos inmobiliarios, empresas de arquitectura, despachos de abogados, con vosotros, que Liberto Finance tiene ADN de GIE de Hopton, y al final eso es súper importante. Y también lo que comentaba es la confianza. Nosotros ya, oye, pues la inmobiliaria directamente, oye, mira, que tenemos este cliente que necesita que le eche un cable o asesoramiento, tal y cual. Pero es que es esencial. Mira, por ejemplo, antes es que ni nos preguntan ya. O sea, ellos nos dan el lead y se despreocupan. Antes ha apuntado Fernando algo que también vosotros lo tenéis. O sea, el tema de las llamadas, ¿no? O sea, que el abogado te coja el teléfono a la primera, pues hay muchos clientes que se sorprenden. Pero es que al cliente hay que atenderle aunque su asunto no sea en ese momento rentable, o aunque no haya caso. Pues como por ejemplo, yo que te pasé el otro día, que te llamó un amigo mío, Alfonso, por un tema de una hipoteca, de una vivienda. Sí. Oye, pues se la atiende. No es viable, no hay posibilidades, no pasa nada. Pero el cliente queda satisfecho. Y ese cliente te puede referir a otro y así sucesivamente. Es decir, no puede decir, no, pues este caso te lo comento, no me interesa, no, que no me llame. No, simplemente el dar una opinión profesional a un cliente que su asunto no es viable, pues también es una forma de ayudarle. Y también es una forma que estás haciendo, también invirtiendo en la imagen y la reputación de tu empresa. Completamente. Y encima, el caso que acabas de comentar era muy curioso, y para mí esto es súper importante, y lo procuro también meterlo ahí en la cabeza de todos nuestros asesores. El caso, pues, Alfonso tenía una clienta, estaba montando una operación con una entidad, y en el último momento, oye, que la operación no es viable. Y yo al final, ya no solo decir, hay que saber decir que no, también es verdad, porque muchas veces muchas empresas, con tal de a lo mejor
les cuesta decir que no al cliente o hacer triaje en una primera etapa, aunque sea muy claro. Nosotros siempre de transparencia, pero también ya no es solo decir que no, sino decir que no, escuchar y decir por qué no. Es súper importante, o hacer las consultas pertinentes. Oye, yo creo que no al 99%, pero me voy a tomar la molestia de hacer 3-4 llamadas pues para ver si de otra manera que se me ocurre o tal y cual, dedicarle tiempo y cariño, que va un poco a lo que comentábamos también al principio. Claro, pero es que eso, fíjate, dos casos, tanto en Hopton como en Libertad. Por ejemplo, a mí me pueden consultar como abogado algo yo que no domino y yo puedo darle al cliente mi opinión, pero para mí es muy tranquilizador decir al cliente, bueno, esta es mi opinión, pero te va a pasar el teléfono de un colaborador que es experto en esto porque quiero saber su opinión. Esto en el mundo sanitario lo tenemos muy naturalizado, ¿no? O sea, tú vas a tu médico de cabecera y te dice, pues yo creo que usted tiene esto, pero le voy a derivar al especialista. Y el cliente, o el paciente en este caso, no siente que se le está expulsando, ¿sabes? Que se le está expulsando del entorno sanitario, en este caso, ¿no? Entonces, yo es algo que utilizo mucho en la práctica de aquello que no domino, doy mi opinión, pero le digo, no soy experto, te voy a derivar a un colaborador que sí es experto, con lo cual el cliente, uno, le atiendo yo a puerta fría, vamos a decir, la primera toma de contacto. Dos, sabe que tengo una red de colaboradores que le dan un servicio más detallado y profundo de ciertas cosas que yo no domino, porque es imposible dominar todo. Y tres, el cliente está completamente fidelizado o bien se abre una oportunidad de negocio para el colaborador en este caso. O sea que ese sistema en sí funciona. Pero en ambos casos, que igual que yo a un cliente le recomiendo Hopton o Libertad, siempre el feedback que he tenido del cliente ha sido positivo. Oye, fenomenal, me han atendido muy bien, me han dicho que... Porque también al cliente, si tú le dices que no tiene posibilidades, también le estás ahorrando dinero. Porque completamente. Sí. Todos sabemos que hay mucha gente, muchos profesionales que con tal de cobrar, es como yo digo, el buen abogado es el que evita el pleito. Yo, cuando ejercía, me encontraba a muchos abogados que dinamitaban una negociación con tal de provocar el pleito y ellos cobrar más. Y al final el que gana siempre es el abogado. Cuando hay un pleito, el que nunca pierde es el abogado, de ninguna de las dos partes, porque cobran. Siempre, cuando hay un juicio, uno pierde. Entonces, creo que una de las... una segunda capa que le podemos, de beneficio que se le puede dar a todo esto, es que ambos dos, cuando os he pasado algún cliente para una consulta muy concreta que yo no dominaba, siempre se le ha inculcado algo, que lo hablábamos ayer, que no aplica correctamente el empresario o el usuario o el cliente, y es prevenir. Porque muchas veces cuando nos preguntan ya no hay solución. O muchas veces cuando tú me has dicho, joder, Ray, pues este cliente, qué pena que no me ha contactado con nosotros antes porque podía ser, o tú, Fer, qué pena que porque en la prevención, que el cliente se acostumbre a consultarnos las cosas antes. Oye, mira, tengo pensado comprarme o vender mi inmueble para comprarme otro. Analízame ahora la operación. Prepárame para que llegue ese momento. Sí, pero eso en la vía jurídica, España es un país que no le gusta. No, y a nivel hipotecario. Que no le gusta. España somos un país que tú llamas al abogado cuando ya tienes el puff. El problema, y a nosotros igual. La gente que recurre a un broker cuando tiene un marronazo de 1000 pares de nariz. Y nosotros en el tema fiscal, cuando ya se echa la operación, claro. La planificación. En la planificación es donde realmente puedes ahorrarle problemas y dinero al cliente. Es que completamente de acuerdo. Y nosotros todas las semanas vemos, hay gente que se pone a buscar inmuebles y en el momento se tiran a lo mejor 8 meses hasta que reservan uno y después de reservarlo empiezan a ver la viabilidad de la hipoteca. A lo mejor se está metiendo en cantidades súper importantes. Ha dado una señal. No, claro, pero no, es que hice una simulación en internet. Sí, pero que una simulación en internet no te está asegurando nada. Y sobre todo cuando tienes una oferta súper amplia de estudios gratuitos de viabilidad. O sea, que lo ponemos a huevo. Me caché en 10. Y en España no se compara, ni se previene, ni se planifica. Y es un problema muy gordo. Es
volviéndote a hacer el símil del mundo sanitario, es como una analítica. Sí. O sea, hazte una analítica de vez en cuando. O sea, mide cómo estás financieramente o por ejemplo, en los temas jurídicos. O sea, cuando una empresa hace, no ya una due diligence, porque no siempre aplica, pero muchas veces tienes que hacerte pues un estudio de crisis interna o algún tipo de análisis interno de qué posibles riesgos tienes o simplemente pues cuántos clientes yo les digo, oye, este contrato de prestación de servicios que das a tus clientes, ¿desde cuándo no lo revisas? No, mencionando leyes que a lo mejor están completamente ya derogadas. Entonces, es que no es algo, ni es un servicio prohibitivo, ni es un gasto innecesario tener profesionales de nuestro sector que te hagan un seguimiento y que te planifiquen. Me parece que a la larga te ahorran mucho más dinero. Yo creo que las grandes empresas sí que hacen planificación y luego lo agradecen, pero nosotros que estamos muy enfocados en autónomo, pyme y particular, o sea, nosotros las inspecciones nos llegan con unos pufos terribles de que se podrían haber solucionado muy fácil y claro, y ahora te echan las manos a la cabeza. Bueno, los contratos que se bajan de internet y... Sí, nos ha llegado a veces contratos de legislación de Perú, en plan, porque la gente, como lo que decimos es, oye, el abogado Google, o sea, te genera muchos problemas, pero luego la gente no quiere pagar. Oye, es que 200 euros más iba, un contrato. No, es muy sencillo, lo saco por internet y luego vienes con el pufo de, no, es que este contrato es nulo, me lo han declarado nulo. Lo gratis sale muy caro. Muchas veces lo gratis sale muy caro. Y la gente muchas veces va a eso, a minimizar y al final son decisiones súper importantes. Involucrar a un abogado en una toma de decisión, en un proceso complejo, o a un broker como nosotros en una de las mayores inversiones que hace una persona, el 99% de los mortales, que es comprarse una casa e hipotecarse, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Sobre todo con la amplia gama, servicios con una alta calidad, profesionales excelentes. O sea, es que no hay... Y esto viene también un poco... todo esto viene, yo creo que el origen viene de que la educación en España no está a la altura. Tú sales del colegio sabiendo cuál es el complemento directo e indirecto de una frase, pero no sabes ni interpretar una declaración de la renta, no sabes cómo interpretar una simple nómina, que es uno de los documentos más básicos que cualquier español en el momento que se lo lee, oye, pues mira, esto es retención de Hacienda, contingencias comunes, tal y cual. Entonces, en el momento que eso falla, es un efecto dominó. Es un efecto dominó y todo empieza ahí, en la educación. Todo empieza ahí, bajo mi punto de vista. Sí, hay ciertas habilidades que no se trabajan desde los colegios. En FP ya es distinto, o sea, formación profesional, pero el tema de la educación financiera, fíjate algo tan sencillo y de sentido común, que es que el IVA no es tuyo. No. El IVA es de Hacienda. Sí. Y nosotros muchas veces a los clientes le decimos, mira, hazte dos cuentas, una de la empresa y otra para los impuestos. Y el IVA que tú recaudas, lo que te salga en positivo entre lo repercutido y lo soportado, pues ese lo pasas a la cuenta donde vas a domiciliar los impuestos. Y vas a ver que al final no te lleva las manos a la cabeza, porque la gente juega con el IVA, entra en tu circulante, en tu tesorería y te piensas que el dinero es tuyo. No, Que parece que has dicho una obviedad, pero es que no es una obviedad en la realidad del autónomo y de la pyme. Todos los autónomos se financian con boleta viva. A mí me dicen, dice, es que paga un montón de IVA, Dios. Si no has cobrado. Pues nada, después vienen los trimestrales, impuestos a sociedades, y ahí vienen los guarrazos. Claro. Ya ven los guarrazos. Yo entiendo por lo que comentábamos, falta de planificación. Así es que todo... Yo entiendo que la renta y sociedades son impuestos directos, pero los impuestos indirectos, o sea, el IVA, pero si es que lo has cobrado. Sí. Lo has cobrado. Otra cosa es que diga, vale, es que me ha salido a pagar un IVA de una factura que no me han pagado.
vale, pero también hay mecanismos fiscales para... Sí, de reajuste. Exactamente, para luego aplicarte una deducción, pero ese consejo, que lo que tú dices, que parece muy de sentido común, poca gente lo aplica. Y es simplemente abrir 2 cuentas, ya está. Una en la que operas y otra en la que domicilias impuestos. Sí, sí. Y con eso, pues manejas un poco la foto financiera de cómo va tu negocio, ¿no? Igual que otro de los consejos, bruto y neto. O sea, la gente habla de los salarios en neto, no, en bruto. O sea, yo tengo muchos clientes que dicen, bueno, ¿y qué salario le ponemos? No, ponle, por ejemplo, 2.000 euros. Bueno, 2.000 euros, pero 2.000 limpios. Claro, 2.000 euros limpios, no te cuesta 2.000 euros limpios a esta persona. Efectivamente. El IRPF lo estás asumiendo tú. Súmale, o sea, si ya la seguridad social ahí sí que es cara, súmale de IRPF, claro, cuando ves los costes anuales, Se te van 3.000. dices, madre mía, pero ¿cuánto me cuesta esta persona? Pues coño, pacta en bruto. Sí. Tú no tienes por qué saber su porcentaje de retención de IRPF en la nómina. Tú no sabes a priori cuánto le tienes que aplicar. Y con esas 2 cosas ya se ahorrarían muchos problemas. Me gustaría abrir un melón antes de que acabemos el podcast, que es el tema de la burocracia, ¿vale? Hay que hacer muchísimos trámites en España en el momento que quieres abrir una empresa, eres autónomo o prácticamente con cualquier tipo de gestión. ¿Cuál es tu opinión, Raimundo, como CEO del grupo GIE? ¿Crees que vamos a mejor, que se pueden mejorar algunas cositas? ¿Crees que hay exceso de burocracia a lo mejor en algunos casos? Bueno, la burocracia cada vez hay menos y cada vez hay más. Cada vez hay menos para ciertas cosas y cada vez hay más para otras. Por ejemplo, con el certificado digital puedes hacer virguerías. O sea, tú puedes sin moverte de tu despacho, de casa. Pero también es cierto que hay mucha gente que no sabe manejar. Hay una brecha tecnológica de generaciones que no saben manejar el certificado digital, o gente que no se lo sabe sacar, o que no lo sabe renovar. Entonces, es verdad que hay muchas ventajas con todos los portales de la Comunidad de Madrid, de Hacienda, la sede electrónica de Hacienda. Con el certificado digital puedes hacer muchísimas cosas, todo prácticamente, que antes tenías que pedir cita, hacer la cola, etcétera, y que era mucho más tedioso. Entonces, sin embargo, ¿qué sucede? Que se crean nuevos procesos, se crean nuevos trámites, muchos de ellos que nacen también de la propia tecnología, que a su vez generan pues otros trámites más, otro nivel de burocracia, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucha menos burocracia, o hay, mejor dicho, más medios para hacer más fácil la burocracia a pie de calle, pero es verdad que cada vez está saliendo una burocracia más cualificada que requiere de la ayuda de un experto para hacerla. Entonces, no hemos llegado a un punto en que la burocracia sea poca y accesible, ¿no? Eso, incluso hay un proyecto para hacer mucho más amigable la administración, es decir, cuánta gente recurre a nosotros porque le ha llegado una carta de Hacienda y no sabe interpretar el lenguaje técnico, ¿no? Y eso también es una barrera entre la administración y el ciudadano. Si emplearan términos de lectura fácil, pues a lo mejor la gente no tendría que tener que ir a una gestoría o a un economista o a un abogado a que le explicara qué pone, que le traduzca en castellano, cristiano, qué pone en esa carta, ¿no? Para nosotros no sería una pérdida de negocio, todo lo contrario, porque eso te requiere más tiempo que rentabilidad, pero eso sería mucho más eficiente, ¿no? O sea, yo creo que la burocracia tiene que ir acompañado de, primero, como digo, menos pasos para llegar a la meta, pero que esos pasos sean en un lenguaje
que el ciudadano lo comprenda y luego además que el entorno web que tú utilizas para realizar ese trámite sea accesible, sea amigable, navegable. Hay páginas web de la administración que como no estés todos los días ahí metido, no encuentras dónde hacer clic. No. Hay páginas web como las del SEPE que tú intentas pedir cita y es imposible. No, y que se caen con muchísima... Que se caen, claro. Con muchísima frecuencia. Sí, oiga, no, es que usted, pues en su perfil ya tiene todo. Te metes en tu carpeta, la carpeta ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y ves todo, pues no, pues el IBI, las multas, el empadronamiento. Es que está muy bien. Como repositorio está muy bien porque no tienes que guardar las cosas importantes, las tienes ahí. Pero es verdad que a la hora de hacer trámites, cada vez hay menos para unas cosas y más para otras. Yo con la burocracia tengo sentimientos encontrados, la verdad, amor-odio. Por un lado, creo que la burocracia es muy importante para dotar de cierta seguridad jurídica, pues algunos aspectos y gestiones muy importantes, operaciones, transacciones, etcétera, etcétera, homologaciones, creación de empresas, y creo que es necesario, ¿vale? Pero también creo que, por otro lado, veo un poco a la burocracia como el arte de complicar lo sencillo. Para algunos trámites que deberían de ser pim pam pum y en los que no tienen mucho sentido, al final estás creando una carga de trabajo que para muchas personas de a pie, pues es lo que tú comentabas, pues que no se apañan bien, no tienen muy claro cómo tienen que proceder, después recurren a la administración pública y en algunos casos reciben un servicio que deja mucho que desear. Bueno, que este es otro melón que ya abriremos en otro programa, que es un poco la eficiencia también del sector público o cómo se puede mejorar frente al sector privado. O respuestas contradictorias. Sí, completamente. Yo te dice una cosa y otro otra, pero por ejemplo, tú, ¿qué te digo yo? Con tu certificado digital fácilmente puedes registrar una marca, si no es muy complicada, aunque yo siempre recomiendo que la hagas con un abogado especializado o un agente de la propiedad industrial, pero bueno, quiero decir que, por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas tiene una web con manuales, con guías, formularios. ¿La OPEM se llama? Sí. Puedes llamar por teléfono y el funcionario te atiende muy diligentemente, etcétera. Y luego hay otros en los que deja mucho que desear. O sea, no hay tampoco una uniformidad dentro de la propia administración, porque la local es una, la autonómica es otra, la estatal es otra y claro, y al final eso es un surtido de galletas. O sea, cada una te puede tocar de un sabor diferente. Yo también, claro, en ese aspecto también tengo un poco la sensación de falta de, pues eso, de que la administración pública esté alineado ya no a nivel digital, sino también a nivel nacional. Porque yo que soy andaluz, me he casado en Jerez de la Frontera, por ejemplo, y vivo en Madrid, me he tenido que bajar a Jerez de la Frontera para escribir las capitulaciones matrimoniales porque en el Registro Civil de Madrid no podía. Me he tirado 3 meses literalmente llamando por teléfono, enviando correo, no me ha contestado ni el tato. Y al final, claro, dice, sí, los impuestos, pagar impuestos está muy bien para el estado de bienestar, pero es verdad que hay algunos casos en los que dice, madre mía, y a nivel sanidad, cuando yo llegué a Madrid, pues también un poco lo mismo, tenía mi tarjeta sanitaria de Andalucía y también pues un follón de 1000 pares de narices. Sí, hay trámites, por ejemplo, la declaración responsable para la apertura de negocios que no tienen más de 300 metros y que son actividades inocuas. O sea, eso ha mejorado muchísimo. Tú abres un negocio con una declaración responsable, no tienes que presentar antes proyecto, licencia, etcétera, ¿no? Que eso ha sido una gran ventaja. Eso sí ha dado mucha celeridad con la famosa ley Omnibus de hace ya años, pero en otros es que es insufrible. Sin embargo, fíjate, yo en alguna ocasión me he quejado de las administraciones en las redes sociales, en concreto en X, en Twitter, y quejándote de a lo mejor que te han... Y no sé quién les llevará la comunicación, sí suelen responder y rápido. Y eso quizás antes de esta era de las redes sociales no sucedía. O sea, tú podías ir allí y que pues una queja.
por escrito y eso no va a ningún lado. Pero ahora tenemos por lo menos el canal de Más accesibilidad, ¿no? A lo de mejor. a lo mejor hacer público un funcionamiento deficitario de la administración o una mala atención, igualmente las empresas, ¿no? O sea, ahora mismo cualquier empresa estamos mucho más expuestos al juicio de opinión de los consumidores y clientes. Te pongo una mala reseña o hacer un vídeo en TikTok hablando de qué mal le has atendido y está mucho más expuesto, ¿no? Y yo solo considero que a pesar de esa accesibilidad y esa exposición tan fácil, yo creo que eso es bueno. Yo creo que debería de ser auditable también, al igual que, como comentábamos al principio del vídeo, en el sector privado, pues al final nosotros competimos con otras empresas y eso al final nos lleva a querer dar lo mejor de nosotros y a potenciar y dar un servicio con la mayor calidad posible. Creo que en la administración pública algo que falta, que en general la administración pública funciona bien, tenemos una gran sanidad, educación, etcétera, etcétera, pero creo que eso podría potenciar para que se hiciesen las cosas muchísimo mejor. Yo la sensación que me da es eso, que falta ahí un poquillo a lo mejor de control en las administraciones públicas para ser muchísimo más eficientes. Ojo, yo creo que tampoco hay que dar un discurso alarmista, creo que estamos muy bien, pero creo que es una realidad que se pueden mejorar mucho las cosas. No, pero también se puede mejorar como lo hablamos anteriormente desde la educación, sí, o sea, explicando qué cosas hacen cada administración. Porque tú te puedes quejar pues el transporte y el transporte es una competencia autonómica. También cierto transporte, Sí, ¿no? sí, sí. O no quiero poner más ejemplos, pero que hay que saber que hay cosas que a qué administración corresponde Sí. y qué canales, que existe la ventanilla única, pues también que está el defensor del ciudadano, el defensor del contribuyente, es decir, también tenemos dar a conocer al ciudadano qué canales tiene para relacionarse con la administración e incluso para poner una queja o evaluar cómo ha sido el servicio que ha recibido. Otro melón también sería que vamos a hacer yo voy a abrir una tienda de melones con todos los melones que estoy abriendo hoy. ¿Tiene sentido esa descentralización que hemos tenido a nivel nacional, que se ha transferido a nivel comunidad autónoma, provincia, diputaciones provinciales, etcétera, etcétera? Creo que en algunos casos sí, porque pueden ser a lo mejor o se pueden percibir o pueden ser más accesibles al ciudadano, pero es verdad que a lo mejor en otros ámbitos o en otros, para otro tipo de trámites, a lo mejor sí que haría falta tener una política común a nivel nacional, porque que cada comunidad autónoma al final tenga un sistema fiscal, unas competencias distintas, educación tal y cual, al final a mí como andaluz que vive en Madrid me da la sensación que hay 17 países dentro de España para alguna cosa, para algunas gestiones. Yo te puedo decir que por lo que yo más conozco, que es el tema de la justicia, yo descentralizaría más todavía. Es decir, yo por ejemplo crearía juzgados de distrito. O sea, hay muchos juzgados que tienen una carga de trabajo bestial. Interesante eso. Yo haría juzgado de distrito, como antiguamente los juzgados de paz, donde descongestionaras a un juzgado de ciertos delitos, ¿no? O de ciertos de ciertos procedimientos que son menores, que son muy tediosos y incluso además que el juzgado de distrito tiene un contacto mucho más directo y real con el distrito en el que radica y conoce a sus convecinos. Algunos países lo tienen y esa sería una forma más todavía de descentralizar y te aseguro que se descongestionarían muchos expedientes, que claro, que luego tú vas a hacer un juicio de los que se llamaban antes juicio de faltas y te encuentras que el cliente dice, bueno, pero esto va muy rápido, en 5 minutos me han despachado. Sí, en 5 minutos. Pero el juez no le va a dedicar muy tiempo a una pelea que has tenido con tu vecino y para ti es un problemón y llevas meses sin dormir y demás. Bueno, pues eso es que lo conozcan como era antes los juzgados de paz. Sí, en la justicia sí que es verdad que hay algunos procedimientos. Yo tengo un caso muy cercano que para el tema de una separación tal y cual se está alargando en Cádiz una auténtica barbaridad. Claro, pero ejemplo, de años, no sé si 4 o 5 años. O por ejemplo, si los ambulatorios estuvieran mejor equipados, con más personal, con mejores medios,
los hospitales, las urgencias estarían más descongestionadas. Entonces, yo creo que si la descentralización es llevar el servicio a pie de calle del ciudadano, estoy a favor. Bueno, de hecho, cada día en el ámbito jurídico, cada día se opta más ya por la mediación en lugar de asistir a un procedimiento ordinario. Porque El SMAC, por ejemplo, sí. sería un... Bueno, claro, o sea, los SMAC para ser burocracia funcionan bastante bien, que para el que no sepa son los servicios de mediación cuando te despiden, que tienes que ir con el empresario a intentar llegar a un acuerdo y si no ya vas a la vía judicial. Sí, la mayoría de empresas están poniendo ahora la mediación como las cláusulas en los acuerdos que firman, si luego tal, es mediación, porque nosotros ya tenemos juicios en el 2027. ¿Qué dices? Pero es que esto no es justicia. Nosotros llevamos muchos temas de medidas de apoyo especiales para temas familiares, ¿vale? Nos han llamado diciendo, oye, paralizar el procedimiento porque es que ha fallecido mi madre, que lleva tres años para esto. Entonces, bueno, pues sí, o sea, la justicia, es lo que nosotros la conocemos, pues muy lejos. No, pero también es muy interesante eso, que sea, oye, pues más cercana la descentralización para algunas cosas. Me parece muy interesante y nunca lo había visto desde ese punto de vista. Yo creo que al final eso, lo que falta es que también gestionar un poquito mejor los recursos y creo que la digitalización para esa decongestión, por ejemplo, hablamos otra vez de la justicia, que era de lo que estábamos hablando, a lo mejor también puede jugar un papel crucial, ¿no? ¿Crees que la digitalización puede ser un arma buena para poder descongestionar ese gran cuello de botella que hay? Sí, hombre, fíjate, nosotros en la pandemia, anda que no hicimos ERTEs de manera telemática. Y en bloque. Sí. La digitalización también tiene una parte mala. Y es que, como estamos ahora, no nosotros, que somos de otra generación, pero como ya está naciendo una generación que yo le llamo la generación de lo inmediato, también te estás encontrando con que el cliente, muchas veces el cliente joven, te demanda una inmediatez que tú no estás acostumbrado a ella, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer rápidas, pero hay otras que no se pueden hacer rápidas por mucha tecnología que quieran, ¿no? Entonces también lo inmediato, o sea, la tecnología, como hace que todo sea más rápido, también genera una mayor expectativa en el cliente o en el ciudadano porque espera una respuesta antes de tiempo. Sí. Entonces, el que tú tramites un expediente telemáticamente sin desplazarte, subiendo una solicitud y cargando documentos, no significa que mañana te vayan a responder, porque igualmente el funcionario se lo tendrá que leer, estudiar y responder de manera motivada. Pero eso si lo trasladamos también al mundo empresarial, todos hemos sufrido que un cliente te manda un correo y si no ha respondido al momento te manda un WhatsApp y me explico. Entonces, completamente. Eso es una arista, ¿no? En todo, en este mundo de la tecnología, ¿no? Que lo inmediato, por un lado, es eficiencia, dar una respuesta inmediata, pero cuando se puede, ¿no? Hay veces que casi te lo exigen o te lo imponen y si lo haces rápido lo vas a hacer mal. Completamente. Me resulta muy... Es que lo que has dicho, Raimundo, grabado, me resulta súper... Y que luego si lo haces muy rápido no te lo valora. Oye, me lo has hecho en una mañana y esto... Rápido es fácil. Claro, y gratis. O sea, pero oye, ¿me vais a cobrar esto si me lo tenéis para mañana? Claro, o sea... Por ejemplo, una inmobiliaria pone una casa a la venta, cobra X al vendedor y en la primera visita se lo vende. La percepción que tiene el vendedor es que el servicio no lo vale, que ha sido muy fácil o que está vendiendo barato. Entonces, al final, pues a lo mejor no valora que ese inmobiliario tiene una base de datos brutal, que le ha conseguido al comprador perfecto, idóneo, que esté dispuesto a dar el precio máximo. Tiempo, pero bueno, pero eso Claro. es el típico chascarrillo este de no te cobro por apretar el tornillo, sino por saber qué tornillo es, ¿no? Completamente. Que una consulta de 20 minutos, que yo he estudiado una carrera para saber esto, ¿no? Que en 20 minutos te lo he dicho o lo he analizado. Pero bueno, eso ya forma parte de la profesión, pero es verdad, ese tema de la inmediatez me da cierto miedo, en el sentido de que
bueno, se convierta en una imposición o en algo generalizado. O sea, hay cosas que sí que se pueden hacer rápidas y cosas que no. El cliente se convierte muchas veces en pequeños tiranos y que hay que tener un cuidado en mis pares de narices. Se malacostumbran y también cuando le das en esa primera llamada, en esa primera tomada de contacto, oye, pues yo estoy aquí para todo tal y cual, te lo toman que de la letra, te llama el domingo a las 7 de la tarde, tal y cual, y hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros trabajamos mucho oye, pues nosotros trabajamos de esta manera, pim pam pum, hay que educar al cliente. Esto es una realidad. Hay muchos clientes a los que hay que establecerles límites y no pasa absolutamente nada. Al final son personas que tratan con personas. Tenemos un servicio al que le cuadre fenomenal y hay paz y después gloria. Si es que no hay más. Así, bueno, también tienes que aprender que tu empresa no es para todos los clientes. Completamente. No pasa Ni nada. empresa en el producto, sí. Hay quien tiene una determinada marca de coche y otra marca y no pasa nada. O sea, no es que tú le digas al cliente yo escojo mis clientes, porque eso parece que es como muy prepotente o muy osado, pero es verdad. Hay veces que yo cuando me pasan un lead que el cliente tiene que rellenar un pequeño cuestionario para yo ya tenerlo segmentado, cuando yo le atiendo, porque siempre hago una llamada precisamente para tomarle la temperatura y calibrar a ese cliente como es, ya por la forma de hablar y por los datos que me pasa, yo ya sé que ese no va a ser mi cliente. Sí, o sea, sí. pero no, porque sé que no va a pagar mi ticket o que no nos vamos a entender. Sí. Pero aún así le atiendo, ¿no? Pero quiero decir y no pasa nada. Hay algunos clientes que les he dicho, mira, yo no soy una gestoría una asesoría para ti, o porque soy muy pequeño o porque soy muy grande. Busca un despacho que se adecue a tus particularidades y no pasa nada. El ser selectivo es bueno. Completamente. Y después también el tema de... oye, pues eso, nosotros también hay algunos clientes que según la etapa en la que le hayamos atendido, puede tener más o menos sentido nuestra propuesta de valor. Nosotros un cliente, oye, pues ya tiene la casa reservada, ha mirado 7 bancos, pues ¿para qué nos vas a contratar? Si más que ayudar, vamos a entorpecer a los bancos con los que ya ha abierto el estudio. O sea, al final es entender un poco donde se cruza la necesidad del cliente y la propuesta de valor y ver si tiene sentido y no pasa nada. No hay ningún producto que sea para todos los clientes y no hay cliente que sirva para la propuesta de valor o para los servicios de toda la empresa y no pasa absolutamente nada. Y hacer ese triaje, que yo la palabra triaje la utilizo todos los días, es súper importante. Es verdad. Sí. Así que nada, bueno, chicos, muchísimas gracias por venir aquí. Me ha hecho muchísima ilusión. Bueno, no voy a acabar diciendo ilusión. Has dicho que eres de Andalucía. Y Bueno, chicos, millones de gracias por haber venido aquí a nuestras oficinas. Me ha hecho muchísima ilusión compartir este momento con vosotros tan interesante de todo lo que hemos hablado, súper variado, en un ambiente, oye, pues aquí desenfadado y amigable. Así que nada, Raimundo, Fernando, repetiremos un poquillo más adelante. Encantado. Y nada, podéis ver este vídeo a través del canal de YouTube y de Spotify, ¿ok? Así que nada, muchísimas gracias y dentro de poco el tercer capítulo. Hasta luego.